¿Y si el verdadero genio del Quijote no era el caballero? ¿Y si el más sabio de todos iba montado en un burro? Porque en medio de tantas lanzas, gigantes, castillos y locuras, hubo un hombre sencillo. Un campesino, un padre, un escudero, que parecía torpe, sí, pero que escondía algo que casi nadie vio. Sabiduría. Él no hablaba como los sabios. No llevaba libros. No tenía títulos. Pero cada palabra suya traía una verdad. A veces graciosa, a veces cruda. A veces ingenua, y otras, más profunda que un tratado de filosofía. Imagínate esto, mientras Don Quijote luchaba contra molinos de viento pensando que eran gigantes. Sancho susurraba: «Señor, ¿qué son molinos?» ¿Necio? Yo. Realista. Él es el equilibrio entre el suelo y el cielo. El contrapeso de la locura idealista de su señor. La voz del pueblo en la novela más universal jamás escrita. Hoy vamos a descubrirlo como nunca antes. Vamos a entrar en su mente. En su corazón. En esas reflexiones que durante 400 años han sido ignoradas, porque estaban escritas en el lenguaje más simple. Este es el retrato íntimo y revelador de Sancho Panza, el filósofo oculto de la Mancha. Y al final de este vídeo, vas a entender por qué Cervantes no creó a Sancho como un bufón. Lo creó como un espejo. Un espejo de nosotros mismos. Quédate hasta el final, porque lo que vas a ver podría cambiar para siempre cómo lees Don Quijote de la Mancha. Y tal vez, cómo te ves a ti mismo. Sancho Panza no sabía leer. Y eso, en un mundo lleno de libros y fantasías, podría parecer una desventaja. Pero Cervantes lo construye como un contraste perfecto. Imagínate la escena: Don Quijote lleva la cabeza llena de novelas de caballería. Ha leído tanto que ya no distingue la realidad de la ficción. Ve el mundo a través de páginas amarillentas. Sancho, en cambio, ve el mundo a través de sus ojos. Los mismos ojos que han visto crecer el trigo. Que han llorado por un hijo enfermo. Que han celebrado una buena cosecha. Don Quijote es lectura, locura, idealismo. Sancho es experiencia, tierra, realidad. Y aquí viene algo hermoso. Don Quijote ve gigantes. Sancho ve molinos. Don Quijote sueña con princesas. Sancho extraña a su Teresa. Don Quijote habla de honor. Sancho piensa en la cena. Uno vive en las nubes. El otro pisa el barro. Pero el barro también enseña. Cuando Sancho dice: «Más vale pájaro en mano que ciento volando», no está siendo pesimista. Está siendo sabio. Porque él ha vivido lo que es pasar hambre. Ha sentido lo que es perder una cosecha. Ha aprendido que a veces, lo poco que tienes, vale más que lo mucho que sueñas. Y aún así, Sancho no abandona a su señor. ¿Por qué? Porque, aunque lo considera un loco, lo respeta. Porque, aunque no entienda todos sus discursos, le es leal. Porque, en el fondo, también quiere creer en algo más grande que él. Pero lo hace a su manera, con dudas, con hambre, con humor, y con esa lógica que solo tienen los que han vivido con poco. Aquí hay una lección profunda. Sancho no sabía de filosofía, pero entendía lo que es cargar sacos, sembrar tierra, criar hijos, negociar en el mercado. Y eso, a veces, vale más que 100 libros. Porque la vida real te enseña cosas que ninguna universidad puede darte. Sancho no representa a un hombre. Representa a un pueblo entero. El pueblo que vive entre refranes y preocupaciones simples. El pueblo que no tiene tiempo para duelos de caballería, porque tiene que ordeñar, cuidar el campo, buscar agua. Piénsalo así: en la España del siglo XVII, los campesinos no podían criticar abiertamente a los nobles. No podían burlarse del rey. No podían cuestionar las guerras, la justicia, la religión.
Pero Sancho sí. Y por eso su voz es tan poderosa. Cada vez que habla, sentimos algo real. Algo genuino. Porque habla como nuestros abuelos. Como ese vecino que todo lo arregla con sentido común. Como esa señora que resume la vida en un refrán sabio. Sancho es la voz que dice: más vale perder un minuto en la vida, que la vida en un minuto. No es oro todo lo que reluce. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero también dice cosas más profundas. El que no sabe gozar de la aventura cuando le viene, no debe quejarse si se le pasa. Cervantes pone en lo que España no podía decir abiertamente en aquel tiempo: las críticas al poder, la burla a los nobles, las reflexiones sobre el honor, la justicia, la pobreza. Y lo hace sin que Sancho lo sepa. Esa es la magia. Sancho no pretende ser sabio. Y quizás por eso, lo es. ¿Te suena familiar? Hoy en día, los que más saben de la vida, a veces no son los que tienen títulos universitarios. Son los que han trabajado desde niños. Los que han cuidado padres enfermos. Los que han levantado una familia con el sueldo mínimo. Esa es la sabiduría de Sancho, la que se aprende viviendo, no estudiando. Don Quijote es idealismo puro. Sancho, realismo en carne y hueso. Y esa tensión entre los dos es lo que mantiene la historia en equilibrio. Es lo que la hace humana. Imagínate un barco, Don Quijote es el viento en las velas. Sancho es el ancla que evita que se hunda. Sin Sancho, Don Quijote se habría perdido para siempre en sus fantasías. Sin Don Quijote, Sancho nunca habría salido de su aldea. Uno empuja hacia lo imposible. El otro recuerda que hay que comer, descansar, pensar. Hay una escena preciosa donde Don Quijote quiere luchar 3 días seguidos sin comer. Y Sancho le dice: Señor, que los caballeros también necesitan pan. No lo dice para fastidiar. Lo dice para cuidar. Porque sabe que detrás de todo idealista, hay un cuerpo que se cansa, un estómago que se vacía, un corazón que se rompe. Pero a medida que avanza la novela, pasa algo hermoso. Don Quijote empieza a escuchar más a Sancho. Y Sancho empieza a creer un poco en Don Quijote. Se contagian. El loco se vuelve más cuerdo. El simple, más soñador. ¿No te ha pasado? Tener un amigo que te lleva a lo desconocido. Que te empuja a intentar cosas que nunca harías solo. O ser tú el que frena a alguien antes de caer. El que dice: para, piénsalo bien. Sancho no es solo escudero. Es brújula emocional. Y en muchos momentos, es el que más cuida, más protege, más entiende. Porque la verdadera amistad no es seguir ciegamente. Es acompañar y decir la verdad cuando hace falta. Los refranes de Sancho no son rellenos. Son filosofía concentrada. Cuando Sancho dice: donde una puerta se cierra, otra se abre, está hablando de resiliencia. De esa capacidad de levantarse después de caer. Cuando dice: a caballo regalado no se le mira el diente, está hablando de gratitud. De valorar lo que tienes, aunque no sea perfecto. Más vale tarde que nunca, constancia. El saber no ocupa lugar, humildad intelectual. En boca cerrada no entran moscas, prudencia. Cada refrán es una lección de vida empaquetada en pocas palabras. Y Sancho los usa como un médico usa medicinas, el refrán justo, en el momento exacto, para la situación perfecta. Hay una escena donde Don Quijote está desesperado porque perdió una batalla. Se lamenta, llora, dice que ya no sirve como caballero. Y Sancho, en lugar de consolarlo con grandes discursos, simplemente dice: de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Con esas 8 palabras, le está diciendo que no se tome tan en serio. Que todos tenemos días malos. Que la locura no es una tragedia, sino parte de ser humano. Eso es genial.
Porque Sancho no estudió psicología, pero entiende el alma humana mejor que muchos expertos. Sancho soñaba con tener una ínsula, una pequeña tierra para gobernar. Era su gran motivación al comienzo. Su sueño americano del siglo XVII. Durante todo el libro, habla de eso, cuando yo sea gobernador. En mi ínsula. Mis súbditos. Es lo que lo mueve. Lo que lo empuja a seguir a Don Quijote. La promesa de poder, de respeto, de una vida mejor. Y cuando por fin lo logra, cuando le entregan ese pequeño reino como recompensa, ¿qué hace? Gobierna con justicia. Con lógica. Con humanidad. Escucha a todos, ricos y pobres, jóvenes y viejos. Resuelve conflictos con sentido común. Aplica su sabiduría campesina para tomar decisiones que incluso los grandes nobles habrían complicado. Llega un caso donde un hombre rico acusa a uno pobre de robarle dinero. Los jueces anteriores se habrían puesto del lado del rico. Sancho escucha a ambos. Hace preguntas simples. Y descubre la verdad con una lógica aplastante. No es suerte. Es inteligencia. Pero entonces descubre algo terrible. Todo aquello es una farsa. Un experimento. Una burla de los duques para entretenerse. Su reino es teatro. Sus súbditos son actores. Su poder es una broma cruel. ¿Cómo reacciona? ¿Se enfada? ¿Se venga? ¿Se aferra al cargo? Ya. Sancho hace algo que pocos harían, renuncia. Dice una frase que debería estar en todos los libros de liderazgo. Yo no nací para ser gobernador. Y se va. Con la frente en alto. Sin rencores. Sin perder su dignidad. Eso no lo hace cobarde. Lo hace libre. Porque Sancho entiende algo que muchos olvidan, que tener poder no siempre significa tener razón. Y que es mejor ser pobre y tranquilo, que rico y esclavo de un papel que no te pertenece. Hoy vivimos en la era del ego. Todo el mundo quiere ser famoso, influyente, poderoso. Pero Sancho nos enseña que la verdadera grandeza, a veces está en saber cuándo decir no. En reconocer tus límites. En elegir tu paz mental por encima de la opinión de otros. Esa es una lección que vale oro. Don Quijote muere. Pero no muere loco. Muere cuerdo. Esta es la escena que me parte el corazón. Después de toda una vida de locura, de aventuras, de sueños imposibles, recupera la razón. Vuelve a ser Alonso Quijano. El hombre gris de siempre. Y eso duele. Duele mucho. Porque cuando vuelve a ser el hombre sensato, pierde esa chispa que lo hacía mágico. Ya no ve gigantes. Ve molinos. Ya no ve princesas. Ve campesinas. Ya no sueña. Solo existe. Y Sancho lo nota. Y aquí viene lo increíble. Sancho, el realista, el práctico, el que siempre bajaba a tierra al caballero. Ne rueda que vuelva a ser loco. No se muera vuestra merced, señor mío. Levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores. Le pide que no se rinda. Que no muera en la cordura. Que vuelva a soñar. Es uno de los momentos más emocionales de toda la literatura. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Sancho entendió que sin locura, sin sueños, sin algo que nos saque del barro, la vida pierde color. Durante todo el libro, él fue la voz de la realidad. El que decía, son molinos, no gigantes. El que frenaba las fantasías de su señor. Pero al final, Sancho, que siempre dudó, ahora es quien cree. Y Don Quijote, que siempre creyó, ahora es quien se rinde. Ese giro, ese cruce de almas, es un espejo de nosotros mismos. Porque todos hemos sido Don Quijote alguna vez,
soñadores, idealistas, creyendo que podemos cambiar el mundo. Y todos hemos sido Sancho, realistas, prudentes, recordando que las cuentas no se paran con sueños. Y si entendemos eso, entendemos que Cervantes no escribió un libro sobre caballeros. Escribió un libro sobre la vida. Sobre esa tensión eterna entre soñar y vivir. Entre volar y caminar. Entre ser loco y ser cuerdo. Sancho aprende que necesitamos un poco de locura para ser humanos. Y nosotros aprendemos que necesitamos un poco de Sancho, para no perdernos en nuestros propios molinos de viento. ¿Qué podemos aprender de Sancho hoy, en pleno siglo XXI? No hace falta tener estudios para ser sabio. El conocimiento verdadero no siempre viene en libros. Viene en observar, en escuchar, en vivir. Sancho no fue a la universidad. Pero entendía a las personas. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Conocía el valor del trabajo, de la familia, de la amistad. Hoy, en la era de Internet, todos creemos que sabemos de todo. Pero Sancho nos recuerda, la experiencia no se googlea. El sentido común es un superpoder. En un mundo lleno de opiniones, ruido y prisas, pararse a pensar con lógica es un acto revolucionario. Sancho no se dejaba llevar por las modas. No seguía a las masas. Pensaba por sí mismo. Cuando todos corrían tras las criptomonedas sin entenderlas. Sancho habría preguntado, ¿pero esto qué es exactamente? Ser leal no significa ser ciego. Sancho acompaña a Don Quijote, pero también le discute, le frena, le cuida. Eso es una amistad real, estar y decir la verdad. En redes sociales, todos aplauden todo. Sancho nos enseña que querer a alguien, a veces significa contradecirlo. No todo lo que brilla es éxito. Sancho quiso gobernar. Lo logró, y renunció. Porque entendió que no todo poder vale la pena. Hoy todo el mundo quiere ser influencer, CEO, famoso. Pero Sancho nos pregunta, ¿seguro que eso te va a hacer feliz? Reírse de uno mismo es un signo de inteligencia. Sancho no se toma tan en serio. Y eso le permite adaptarse, caer, levantarse, seguir. El humor salva. En una época donde todos se ofenden por todo. Sancho nos recuerda que reírse de nuestros errores es sanador. Hay sabiduría en los refranes. No los descartes por antiguos. Muchos tienen verdades universales que nos siguen sirviendo. Más vale prevenir que curar. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Estas frases son software mental que funciona desde hace siglos. La verdadera libertad es elegir quién quieres ser. Sancho decide cuándo servir, cuándo parar, cuándo marcharse. Esa libertad es más grande que cualquier corona. En un mundo que te dice constantemente que debes ser, hacer, pensar. Sancho te susurra, tú decides. ¿Y si Cervantes lo sabía desde el principio? ¿Y si cada refrán, cada duda, cada momento de hambre de Sancho, estaba calculado para ser el verdadero mensaje de la obra? Porque después de todo lo que hemos visto, una cosa queda clara, sin Sancho, no habría historia. Sin su humanidad, Don Quijote sería solo un loco más. Pero con él, se convierte en un espejo de todos nosotros. ¿Qué otras verdades esconden esta novela que creías conocer? Porque hay algo que aún no te he contado. Cervantes no solo creó a Sancho como un campesino sabio. Lo creó como una crítica feroz a su época. Y esas críticas siguen siendo válidas hoy. Si este vídeo te hizo ver al escudero con nuevos ojos, si descubriste algo que no sabías sobre ti mismo, dale like. Porque en el próximo episodio, vamos a descubrir esas críticas al poder, a la religión, a la sociedad, que convirtieron Don Quijote en el libro más peligroso de su época. Y créeme, no tienen nada que envidiarle a los análisis políticos de hoy. También vamos a hablar de Dulcinea.
porque ella no es solo la dama del caballero. Es el símbolo de algo mucho más profundo y más triste. Sancho no cambió el mundo con espadas. Lo cambió con refranes, paciencia y un burro. Porque a veces, el verdadero sabio no lleva capa ni corona. Solo camina a tu lado, sonriendo, mientras tú sueñas con imposibles. Y al final, te enseña que los imposibles a veces se pueden tocar.